Bueno, buenas tardes. Espero que estén súper bien. Ahí por un tema personal, pues no pude realizar la clase en vivo, entonces les estoy grabando para que puedan poder observar la materia. Em, Recordarles, estamos en módulo 3, control de calidad, que es la semana 2. Entonces a continuación les voy a compartir un poquito, ¿verdad? De lo que tenemos el día de hoy para revisar lo que, perdón, lo que es los planes de calidad. Vamos a ver un poquito los planes de control. Vamos a conocer ahí ciertos pasos, ¿verdad? Para elaborar un plan de, de control. También vamos a estar viendo un poquito de las etapas de cómo podemos, o más bien cómo podemos fabricarlo, ¿verdad? A través de ciertas etapas. Y también vamos a conocer un poquito sobre el proceso, vamos a ver un poco de simbología, un poquito de cómo se definen o cómo se analizan los riesgos, em, y eventualmente cómo se evalúan. Y finalmente vamos a tener ahí un poco sobre cómo ejecutar, ¿verdad? Un plan de control de calidad, también su estrategia y vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo es un plan de control de calidad. Y luego finalmente cerramos con calidad como estrategia y la organización de la calidad. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre los planes de control y vamos a empezar un poquito sobre lo que nos indica ISO, ¿verdad? ISO es un documento en el cual especifica qué procedimiento o recurso se deben aplicar, ya sea hacia un proyecto, un producto, un proceso, inclusive un servicio. Siempre dentro de la parte, ¿verdad? De un plan de control hay aspectos que considerar. Importante siempre identificar a un responsable, ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Eventualmente esto hace que exista un grado de responsabilidad también y que se asegure de tener un representante, ¿verdad? De todo el tema de lo que conlleva la preparación. La documentación, ¿verdad? Es primordial para lo que es un plan. Siempre entender bien que son aquellas cosas que deben suceder o que deben estar plasmadas, ¿verdad? Por escrito. ¿Cuáles son las responsabilidades? Y también la coherencia y compatibilidad de lo que es el contenido, ¿verdad? El alcance, cuáles son los elementos de entrada y cuál va a ser los usuarios, cuál va a ser las necesidades, perdón, de esos usuarios. Y finalmente, pues la presentación y la estructura. Entonces, tal vez uno de los puntos que quería mostrarles en esta imagen, ¿verdad? Como a través de lo que es la aplicación de un caso, eh, el cumplimiento de requisitos legales, el desarrollo de validación de nuevos productos, la compra, ¿verdad? Perdón, el cómo va a cumplir todos esos requisitos, la gestión de las actividades para cumplirlos, la optimización del uso de los recursos, el riesgo de no cumplir con los requisitos y usarlos como base para el seguimiento, son parte, ¿verdad?, de los aspectos que hemos de considerar y mostrarles una importancia significante, ¿verdad? Como lo es estos diferentes, podemos decirlos así, subfases o subgrupos que conllevan aspectos a considerar. Entonces, siempre, ¿verdad? Voy a repasarlos de nuevo. La aplicación hacia un caso específico, asegurarse los seguimientos, los requisitos legales, el desarrollo y validación, cómo se van a cumplir, cómo se van a gestionar las actividades, cómo se van a optimizar los recursos, eh, cómo minimizar, ¿verdad? Ese riesgo que no se cumplan y también, pues, el seguimiento respectivo, ¿verdad? Algunos de los pasos para la elaboración de un plan de control de calidad: eh, identificar la necesidad, entender bien qué es lo que se requiere, definir cuáles van a ser esos requisitos, ¿verdad? Establecer un alcance, preparar el plan,
el contenido que vaya a tener el plan y la revisión de y la revisión y la implementación de ese plan. Em, Importante, ¿verdad? Para poder identificar una necesidad, el primer paso es elaborar, ¿verdad? Ese plan de calidad que realmente se necesita, ¿verdad? Y por qué se requiere. Después entender bien, ¿verdad? A través de esos planes, cómo describir los procesos, ¿verdad? Los que debe cumplir la compañía. Y eventualmente también esos planes funcionan como un referente directo, ¿verdad? Para orientar la práctica y también para luego ser evaluados. Eh, Como es la identificación, ¿verdad? De las entradas para el plan de la calidad, eh, una vez decidida, perdón, este, esa necesidad que existe para diseñar, pues hay que poner en marcha el plan de calidad. Entonces hay que identificar cuáles van a ser las entradas, cuál va a ser los requisitos, cuál va a ser a nivel legal, la legislación, los requerimientos de los clientes, proveedores e inversores, entre otros, ¿verdad? Es importante identificar, ¿verdad? Para poder incluirlos dentro del plan. También tenemos el alcance de como tercera etapa del plan de la calidad. Es importante delimitar cuál va a ser el alcance de ese plan. Esto con un fin, ¿verdad? Para poder tener un enfoque más preciso y aterrizado, ¿verdad? Y por ende es poder ser luego analizado y descrito. La cuarta etapa, preparar el plan. La planificación es primordial, ¿verdad? Debe ser a través de un encargado, de una persona responsable, como lo mencionábamos al inicio. Y es importante, ¿verdad? Que la persona que se designe en el tema de constituir ese equipo de trabajo, quién va a ser ese equipo para luego trabajar en la preparación. Y el tema de la recopilación de la documentación, ¿verdad? Para escribir el plan. Y también es sumamente conveniente consensuar cómo lo vamos a presentar, cómo se va a estructurar, inclusive, ¿verdad? Si va a ser a través de una matriz o algo más definido. Y va a depender mucho del plan, la complejidad y las necesidades que tenga la compañía. Y finalmente tenemos, oh, la quinta etapa, que es cuando decidimos, ¿verdad?, que va a contener el plan de calidad. Entonces, deben reflejarse todos aquellos datos necesarios para el desarrollo una vez que se tenga el plan y los contenidos que van a depender totalmente de las características que tenga el plan y la necesidad de la empresa. Y la etapa final pues va a ser aquella que es el tema de revisión, la aceptación e implementación del plan de la calidad, que es básicamente ya la elaboración del plan de calidad y designarle revisión y aprobación. Y ya una vez que esto pase, ¿verdad? Pues ya se, se implementa dentro de la compañía. Existen tres etapas de fabricación: la etapa analítica, la etapa de síntesis y la etapa de acondicionamiento. Para la etapa analítica, las materias primas se reúnen para lo que es su utilización en la fabricación, y el objetivo principal es básicamente a nivel del proceso de producción conseguir la mayor cantidad de materia prima al menor costo. Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Básicamente es un cálculo a considerar costos, transporte y almacén. Y acá es donde se procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. Moviéndonos un poco a la etapa de síntesis, las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real de la empresa a través del montaje, a través de su proceso. Y en esta etapa, ¿verdad? Pues el tema de observar el estándar de calidad y el cumplimiento son cruciales.
Em, en esta fase, ¿verdad? Se evitan problemas. Es necesario pues plantear un buen trabajo de observación del entorno para anticipar cambios y poder trazar un plan y eventualmente de cómo actuar, ¿verdad? Para seguir trabajando en pro del cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, tenemos la tercera etapa, que es la acondicionamiento, que aquí básicamente es adecuarse a las necesidades del cliente y adaptarse al tema del producto desde su inicio hasta su fin. Y con las metas que se establecieron en la fase productiva, que es básicamente ya cuando se da la etapa de comercialización. Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales a considerar en esta etapa. Entonces, una vez que el producto o el servicio se entrega, eh, es importante, ¿verdad? Que no es que ya se olvida que hay que llevar a cabo pues la etapa de control que permita saber que ese producto final está cumpliendo los objetivos y los estándares de calidad que el cliente requiere y demanda. Nos movemos a lo que es el proceso, ¿verdad? Que también lo hemos comentado, lo vimos un poquito en el módulo uno. eh, Aquí lo vemos bajo una cadena un toque distinta, ¿verdad? Pero recordar que el proceso de producción básicamente es el conjunto de actividades que tenemos para poder transformar recursos o factores en bienes o servicios. Y de aquí hay mucha interferencia, por supuesto, de información, tecnología y interactúan muchas personas. Y siempre va a ser, ¿verdad? Como satisfacer una necesidad, en este caso, pues una demanda específica. Entonces vemos cómo tenemos una entrada de insumos, hay un proceso de transformación, hay una salida y eventualmente existe un control que da retroalimentación al proceso. A nivel de proceso, pues existe una simbología, ¿verdad? Usualmente vemos el circulito a lo que se refiere a una operación y un cuadrado a lo que es una inspección. Operación es la transformación, todos aquellos pasos que conlleven un proceso y que se transformen, ¿verdad? Eso recibe el nombre de operación a través de la simbología de un círculo. Y la inspección es, pues, todas aquellas actividades para controlar, analizar, verificar, inspeccionar y inclusive para corroborar y certificar, ¿verdad? Un producto. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, eventualmente, pues, la operación, ¿verdad? Si fuera una operación, se marca en la casilla cuál es el procedimiento, eh, cuál es el control, cuál es el encargado, los documentos y las acciones emergentes como tal, respectivas. Tenemos el análisis de los riesgos, ¿verdad? Que es otro de los temas que hoy les quería compartir. Eventualmente hay 5 fases. eh, el alcance, identificar los activos, seleccionar o identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades y salvaguardas y evaluar el riesgo. Vamos a ir viendo una de las etapas, eh, o vamos, perdón, ir viendo etapa por etapa para conocer un poquito las 5 fases. Entonces, vamos a definir un alcance. A nivel de temas de riesgo es importante, ¿verdad? Que definir cuál va a ser nuestro alcance. Esto es marcar la cancha, de dónde a dónde vamos a evacuar. Y también es importante que forma parte del director de eh, este caso de seguridad. Una vez que tenemos la etapa de o la fase más bien del alcance, nos movemos a identificar los activos. Una vez que tenemos el alcance, pues hay que identificar cuáles son los activos más importantes que guarda el departamento, proceso o el sistema. Y usualmente, ¿verdad? Pues se maneja un inventario a través de una hoja de cálculo o tabla. Luego tenemos la tercera fase, que es identificar y seleccionar las amenazas. Entonces acá en esta fase, pues es identificar, ¿verdad? Ya una vez que tenemos identificados los activos, vamos a identificar las amenazas que tienen o a los que están expuestos y usualmente ahí lo que hacemos es
un conjunto, si tenemos un conjunto de amenazas muy amplio y diverso, entonces debemos hacer un plan o un esfuerzo para mantener un enfoque más práctico y aplicado. Moviéndonos a la tercera fase, ¿verdad? Identificar las vulnerabilidades y, y, perdón, la cuarta fase, y moviéndonos al tema de identificación de vulnerabilidades y salvaguardas. Y acá básicamente es identificar los puntos débiles o vulnerabilidades que tengan, ¿verdad? Las características de nuestros activos. Luego realizamos una evaluación del riesgo y aquí básicamente eh, vamos a disponer del inventario de activos, el conjunto de amenazas, el conjunto de vulnerabilidades y el conjunto de medidas de seguridad implantadas, perdón. Así es como se evalúa un riesgo. Una de las documentaciones de un control, ¿verdad? De un plan de control, y aquí tal vez lo podemos ver un poquito más gráfico, en donde tenemos una necesidad, eventualmente pues existe una de las etapas, ¿verdad? Que es la elaboración, la distribución, que se da por ende después de la identificación. Entonces elaboramos y aprobación de documentos, ¿verdad? Este específicamente es un ejemplo de control. Muchas empresas manejan documentos muy delicados, ¿verdad? Por ende, ocupan tener un plan. Muchas veces se conoce como Doc Center, eh, o eventualmente les conocen también como un departamento encargado de almacenar documentación. A veces pueden ser routers, pueden ser DS shards, que básicamente son, usualmente lo vemos en los procesos, en el historial de un proceso o de un producto, pero también se puede dar por inspecciones. Entonces aquí tiene un ejemplo, ¿verdad? De cómo es el proceso de ese control. Entonces hay una necesidad de documentos, existe una elaboración y aprobación de esos documentos. Se identifica, ¿verdad? Una documentación externa, existe la distribución de documentos, se revisan y se actualizan los documentos, existe un control de verificación eh, de versiones y también de cambios. Y finalmente, pues hay un control de documentos obsoletos. Entonces, a grosso modo, a nivel de calidad, un documento no puede surgir porque se me ocurrió o porque quise hacerlo o porque simple y sencillamente había una necesidad dentro de la línea de producción y lo puse. Lleva un proceso y eventualmente tiene que documentarse un control. Eventualmente, si hay un documento, ¿verdad?, que ya está dentro del control, si se desea cambiar, pues como dice ahí, debe surgir una nueva versión y por ende debe existir todo un proceso en el cual la actualización de esos documentos deben pasar. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad, pero eventualmente las compañías trabajan mucho el tema de los documentos a través de sistemas que le permitan controlar, valga la redundancia, el sistema de las versiones, ¿verdad? Eventualmente por si hay cambios en la documentación, que siempre estén documentadas y estén respaldadas bajo los controles, ¿verdad? Que existan a nivel de calidad. ¿Cómo ejecutamos un plan de control de calidad? Debemos planificar y debemos eh, dar seguimiento. La planificación, pues la vamos a hacer según las especificaciones, según un presupuesto y según una base de datos. Y el seguimiento lo vamos a hacer a través de un informe final, un registro durante el proceso y también comprobaciones. Para desglosar un poquito más la planificación, existe una identificación, descripción, control documental, un control de ensayos y mediciones de presupuesto y planificación de control
y de ejecución e impresión. A identificación, pues vamos a trabajar con la introducción de datos generales, agentes intervinientes, promotores, autores del proyecto y redactor. En descripción, pues es básicamente al plan, se desarrolla en capítulos, subcapítulos, sistemas. Identificamos los sistemas del plan. El control documental, ¿verdad? Que es básicamente lo que acabamos de mostrarles, que es básicamente cómo vamos a documentar los diferentes procesos o materiales. ¿Cuál va a ser el gestor de documentos en el sistema? El control de ensayos, todo aquel tipo de estudios o pruebas que se realizarán, inclusive las que se aplican durante la implementación. Tenemos la medición y el presupuesto. eh, ¿Cuántas mediciones se van a realizar de las partidas? ¿Cuánto va a ser el número de ensayos y cuánto va a ser su costo? ¿Cuánto es el presupuesto para hacerlo? Luego tenemos una planificación de las inspecciones, eh, un control de ejecución, eh, fichas técnicas de inspección, criterios de aceptación y comprobaciones. Y finalmente la impresión, ¿verdad? Que ahí básicamente es el tema ya de si es una impresión física, si es a través de formatos como es Word, como PDF o PDF, y también según la necesidad de modificar o inclusive pues las bases de datos. Y a nivel de lo que es el seguimiento, pues podemos ver eh, la misma estructura y en cuál, pues, a nivel de identificación, a nivel de descripción, a nivel de control de procesos, a nivel de control de, de la ejecución y el control de producto terminado, perdón, y finalmente la impresión. Muy similar, no son iguales, ¿verdad? Se parecen bastante, pero aquí en el seguimiento pues cambia el control de procesos, que es registrar y documentar eh, un poquito, ¿verdad? De la documentación de ensayos, materiales o equipos. La ejecución, ¿verdad? Que es básicamente el control a través de fotografías, incidentes o observaciones, conocidos como Gembas también. El control del producto terminado, que es realizar verificaciones en sistemas, localizaciones, realizar comprobaciones, entre otros. Y la impresión sí es exactamente la misma en la que vimos a la planificación. Importante, eh, una vez que nosotros trabajamos, perdón, en entender un poquito más, ¿verdad? Cómo podemos ejecutar un plan de control de calidad, también existe cómo realizar una planificación estratégica. Y la planificación estratégica es aquel proceso que mediante encargados, ¿verdad? Se toman decisiones dentro de la empresa para obtener, procesar y analizar información, ya sea interna o externa, con el fin de evaluar la situación de la organización. Esto para básicamente anticipar cambios, ¿verdad? Y posteriormente pues decidir cuál va a ser el futuro de esa compañía. A través de lo que es del por qué debemos realizar una planificación estratégica, es para poder dar un marco teórico para la acción y también para comprender factores que van a afectar o que puedan afectar la empresa. La importancia que esto tiene, pues, unifica directrices, concentra esfuerzos y también va a motivar a los colaboradores, perdón, en función de objetivos. Entonces, eh, una compañía que tenga un plan estratégico, pues va a crear ventajas competitivas, va a crear un valor, ¿verdad? Que va a ser competitivo de importancia y también el valor va a hacer que un cliente regrese. Muchas de las estrategias las vemos a través de misiones. Es un enunciado, ¿verdad? Que se formula y es algo que se encuentra, pues, en torno a la compañía y inclusive posteado. Es una filosofía totalmente, ¿verdad? De vida y es muy útil y también funciona para inspirar a los empleados.
Ahora, una misión clara y concretamente difundida, pues va a crear un conocimiento adecuado del negocio. Entonces, una misión no es solo palabras que están pegadas en las paredes o en las pizarras, sino que más bien promueven un comportamiento de los colaboradores y deben influir para que eso suceda. ¿Cómo formulan esa misión? Se utiliza un verbo infinitivo, es una breve reseña, eh, no es un párrafo, o dos párrafos, o tres párrafos, ¿verdad? Y explica siempre la necesidad que busca satisfacer. Entonces, para ver un ejemplo, la de Nestlé, ¿verdad? Que para mí está bastante extensa, eh, es casi un párrafo. Em, Dice contribuir a la nutrición, salud y bienestar de las personas poniendo a su disposición productos de la máxima calidad para cualquier momento del día y para todas las etapas de la vida y gestionando los negocios de manera que creen valor para la compañía a la vez que para la sociedad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puede ser una misión, ¿verdad? Em, no es una tesis, no es una hoja, ¿verdad? Ahí corrijo un poco porque estoy revisando aquí y eventualmente si existen misiones de un párrafo. Em, Más allá de un párrafo, pues sí, ya no se considera sí, apropiada para hacer em, una misión. Em, Ahora, referente a la visión de una compañía, pues es un conjunto de ideas generales que promueven básicamente lo que se quiere en el futuro. Es fundamental para la estrategia y le da un propósito a la compañía. Dentro de las características que podemos ver, eh, como lo mencionaba, da rumbo, da dirección, es el puente que va a unir al futuro. Se declara de manera amplia y suficiente y es donde se quiere estar en 3 o 5 años. Y nace a partir de la misión y la visión tiene que ser un sueño que sea alcanzable, que sea posible. Responde, ¿verdad? A lo que vigila la organización, a lo que va a ser la guía de acción de todo lo que haga. Y una de las preguntas principales es qué espera hacer o hacer la empresa futuro. Es parte, ¿verdad? De lo que es la visión. Porque es importante. Permite saber cuál es la dirección o el rumbo que lleva una empresa. Es muy importante para la compañía y es requisito para alcanzar el éxito. Y es una guía confiable para la toma de decisiones. ¿Cómo se formula? ¿Qué se desea ofrecer a los clientes? ¿Cuál es el mercado que desea alcanzar y cómo se va a lograr? Y acá hay un ejemplo, igual sobre la misma empresa. Ser la empresa Nestlé reconocía como líder en nutrición, salud y bienestar a nivel mundial por parte de sus consumidores, empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. Algunas de las otras cosas que conforman las empresas o las compañías, ¿verdad? Pensando en el tema de la estrategia, se utilizan principios y valores. Principios es todo aquel conjunto de creencias y normas que van a guiar e inspirar la vida de una empresa y los valores de cómo van a manifestarse, ¿verdad? Con las actitudes y comportamientos del grupo, en este caso de los empleados. Aquí hay algunos de ejemplos, ¿verdad? Que pueden ser valores corporativos, responsabilidad, lealtad, compromiso a la sociedad, innovación, respeto y honestidad. Luego, pues, moviéndonos al siguiente tema, ¿verdad? De calidad como una estrategia, pues el concepto
es que la competitividad que existe entre las compañías y a través de la liberación de las economías, se puede decir que la competitividad de una empresa es la capacidad para mantener y aumentar esa presencia en el mercado, a través de resultados, por supuesto. Y la forma además de ser competitivos, ¿verdad? Pues es poder identificar y satisfacer esas necesidades a un costo, al menor costo posible, y siempre suprimiendo los procesos y trabajos que no aporten valor añadido. Mucho de lo que es la mejora continua a través de la calidad y la innovación. También existe, ¿verdad? Cómo a través de la calidad se utiliza estratégicamente para ser más competitiva. Y acá, básicamente para la organización, lo que va a buscar siempre es reducir los costos, ¿verdad? Tener menos devoluciones, reconocimientos, desperdicios, incrementar la productividad y las utilidades y puede generar más clientes satisfechos. Entonces, para hablar un poco de características de la ventaja competitiva es deseos, necesidades de los clientes. Significa, ¿verdad? El éxito del negocio. Va a hacer coincidir recursos para la organización. Va a haber oportunidades en el entorno. Va a ser duradera y difícil de copiar. Va a permitir una base para seguir mejorando adicionalmente y da sentido y motivación a la organización. ¿Y cuál es la organización de la calidad? El departamento de calidad es aquella estructura que existe para dar adecuadamente cómo, ¿verdad? Se debe documentar y ver las funciones de cada miembro de la organización. Y es sumamente importante el enfoque que tenga hacia los procesos y la buena comunicación entre las unidades operativas y el entorno. ¿Cuáles son algunos principios del departamento de calidad? Siempre orientado al cliente, compromiso, prevención, trazabilidad. No sé si han escuchado, es que se perdió la trazabilidad, hay que abrir un evento de calidad. Aseguramiento, mejora de continua, lo que es el Kaizen. Algunos de las cosas que se utilizan, ¿verdad? A través del departamento de calidad, las inspecciones, los laboratorios, el aseguramiento, las pruebas de investigación, la metodología y la documentación. Son algunos de ellos. Y finalmente, pues las estructuras de calidad, pues la vemos a través de la normalización, las certificaciones, la acreditación, los laboratorios de calibración, las inspecciones, ¿verdad? Como el registro de productos y los ensayos de laboratorio. Entonces esto era parte, ¿verdad? De lo que les quería compartir el día de hoy. Em, para el módulo 3, semana 2 de control de calidad, bastante teoría. Espero poder haber sido bastante explícito en la explicación y eventualmente pues si surgiera alguna duda eh, y nuevamente pues pueden escribirme sin ningún problema y los estoy atendiendo. Mil disculpas por el inconveniente, espero verlos la próxima semana. Em, Espero que estén muy bien, muchos éxitos en el examen y pues buenas noches y que descansen. Hasta luego.